Proyecto Integrador. Investigación de los Derechos Humanos. Nombre: Reina Nayeli Hernández Pacheco. Grupo: M8C2G16-042. Facilitador: Carolina Beatriz Reyes Sánchez. Prepa en línea CEP. Introducción. Derechos humanos y diversidad cultural. Reconociendo la diversidad del mundo, reconociendo también que todas las culturas y civilizaciones contribuyen al enriquecimiento de la humanidad, reconociendo además que es importante que en el mundo entero se respete y comprenda la diversidad religiosa y cultural, y a fin de promover la paz y la seguridad internacional, comprometiéndose a fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos en todas partes, así como a impulsar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos. Derechos humanos. Sin embargo, actualmente la convivencia de una pluralidad de culturas genera conflictos y un replanteamiento de viejos esquemas que ponen en evidencia la necesidad de un nuevo marco explicativo que sirva de orientación para entender la nueva situación. ¿Por qué precisamente ahora es necesaria esta nueva explicación para hacer frente a la pluralidad de culturas? Esto se debe, según Pare, a tres factores. A. El discurso democrático de la igualdad de oportunidades que emancipan a las minorías de su papel históricamente subordinado. B. El proceso de globalización económica y cultural. C. El declive del Estado culturalmente homogéneo. En un esfuerzo para reducir la vaguedad del término RAS, distingue la política del multiculturalismo de la tolerancia y de la no discriminación. La política de la tolerancia consiste en permitir a las minorías actuar como deseen sin ser penalizadas, siempre que no interfieran con la cultura de la mayoría. La política de la no discriminación supone un derecho individual contra tratamientos injustificados que tengan su origen en la nacionalidad, raza, origen étnico o religión, género o preferencias sexuales. La esfera pública está constituida sobre la base de la igualdad y no discriminación de todos los ciudadanos en tanto individuos. Objeto de estudio: violación a derechos humanos y desigualdad en los pueblos indígenas de Chiapas. La falta de acceso a la justicia como un gran obstáculo para proteger sus derechos humanos y, sobre todo, reparar de manera integral las violaciones a los mismos. Finalmente, se analiza la situación de inseguridad y violencias que enfrentan las personas y comunidades indígenas y de las cuales también son víctimas. Este hecho agudiza y profundiza el impacto de las violaciones a sus derechos humanos. El último apartado es un anexo que copila fichas de casos sobre violaciones a los derechos de los pueblos en todo el territorio de Chiapas. Si bien no podemos decir que se trata de todos los casos en el país, sí refleja una aproximación de la situación crítica y de las principales violaciones que sufren los pueblos y comunidades indígenas. Planteamiento del problema. Sufrimiento de desalojos y despojo de tierras indígenas en las comunidades de Chenaló y Chalchihuetán, Chiapas. Chiapas es uno de los estados de México con mayor presencia de población indígena y con altos índices de pobreza. Se calcula que un 71% de la población indígena del estado padece desnutrición. El despojo histórico de las tierras indígenas y la subsiguiente falta de acceso al control de la tierra y los recursos productivos por parte de los pueblos indígenas, así como la ausencia de políticas que fortalezcan la producción y la economía campesina e indígena son de las principales causas.
En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a la recuperación de las tierras y territorios indígenas. En el marco de este levantamiento, grupos zapatistas y otros grupos ocuparon más de 1.300 fincas privadas, con un área que llegaba a más de 250.000 hectáreas. Para bajar la tensión de conflicto, el gobierno mexicano procedió rápidamente a comprar las tierras ocupadas a los terratenientes afectados y reconoció luego los derechos sobre la tierra de las familias ocupantes, utilizando un mecanismo financiero denominado fideicomiso agrario. De esta manera, se realizó en Chiapas una significativa reforma agraria que ha redistribuido más de 2.000 hectáreas. Objetivos y preguntas de investigación. Como primer objetivo, se tiene que el gobierno no minimice la problemática que al día de hoy ataca y perjudica a la población indígena en su deplorable forma de vida. ¿Qué son las zonas afectadas? ¿A qué municipios pertenecen? ¿Cuáles son las causas del desalojo de estos pueblos indígenas de Chenaló y Chalchihuetán de Chiapas? ¿Cuántas personas indígenas se ven afectados con estas acciones? ¿Desde qué años viven este tipo de problemática estas comunidades indígenas? ¿Qué artículos de derechos humanos amparan a este tipo de abusos sobre los indígenas? Justificación. Esta investigación está basada en la gran decadencia y violación que existe en los pueblos indígenas de mi contexto, ya que las violaciones que sufren como seres humanos están a la vista de todos, del cual el gobierno no ha querido dar una solución y siguen sufriendo carencias, maltratos y despojos y humillaciones a sus raíces. Es por ello que surge la preocupación de ver de qué manera puede llegar a haber una solución ante gran problemática que presentan estos pueblos marginados. Delimitación espacial. Esta investigación se integra en las comunidades que son las afectadas, como Chenaló y Chalchihuetán, estado de Chiapas, así como lo muestra la siguiente imagen. Población. Las personas que participarán en este estudio serán 40 personas pertenecientes a las comunidades de Chenaló y Chalchihuetán del estado de Chiapas. Marco teórico. ¿Qué son las zonas afectadas o municipios que se enfrentan a este conflicto? Chenaló, San Pedro Chenaló y Chalchihuetán, San Pablo Chalchihuetán. Son dos pueblos indígenas tzotziles ubicados en la región de Los Altos, en el estado de Chiapas, cuya existencia data de tiempos prehispánicos. ¿Cuáles son las causas del desalojo de estos pueblos indígenas de Chenaló y Chalchihuetán de Chiapas? Los ataques de hombres armados procedentes de Chenaló, quienes en su afán de reclamar una zona territorial ubicada entre ambos municipios, agreden a gente inocente destruyendo sus hogares y acabando con sus tierras. Comandos de hombres armados procedentes de Chenaló entraron a la comunidad para despojarlos en sus pertenencias, incluso en algunos casos destruyeron casas y quemaron sus sembradíos. Portando armas de fuego, los amenazaron de muerte, por lo que los habitantes decidieron dejar el poblado y ocultarse en zonas montañosas. ¿Cuántas personas indígenas se ven afectados con estas acciones? Cabe recordar que a finales de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió un documento con medidas cautelares dirigido a las autoridades de Chiapas luego de documentar que más de 4.000 habitantes indígenas de Chalchihuetán se encontraban desplazados en la zona montañosa de la región a consecuencia de los conflictos territoriales.
¿Desde qué años viven este tipo de problemática estas comunidades indígenas? Desde los años de 1970. Durante más de 4 décadas, habitantes de Chalchihuetán prefirieron abandonar sus casas y resguardarse en zonas montañosas aledañas para evadir los ataques de hombres armados procedentes de Chenaló, quienes en su afán de reclamar una zona territorial ubicada entre ambos municipios agredían a gente inocente, destruyendo hogares y acabando con sus tierras. ¿Qué artículos de derechos humanos amparan este tipo de abusos sobre los indígenas? Derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, derecho de los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. Metodología cualitativa, debido a que el proceso de esta investigación se maneja recabando datos que aportan información y desenvolvimiento de dicha problemática, ya que es una técnica descriptiva de recopilación de datos que se utiliza para descubrir detalles que ayuden a explicar el comportamiento. De esta manera nos permite entender o a comprender el por qué, cómo o de qué manera se da una determinación o comportamiento que se ve reflejada en la investigación, ya que no solo se basa en investigaciones, sino en la búsqueda de aportes en opiniones de los involucrados, ya sea con fotos o videos que demuestran dicha investigación. Fuentes de consulta. En los siguientes apartados se puede apreciar la descripción de las fuentes donde fueron consultada esta investigación. Comentario. Este tipo de investigaciones, en base a las ciencias sociales, me deja una experiencia muy agradable, pues me permitió explorar situaciones y problemáticas que enfrenta la sociedad, y en esta ocasión en mi entorno, las cuales me permitió conocer más a fondo este problema, teniendo expectativas más confiables y expansivas, las cuales no contemplaba antes. Es por ello que esta experiencia me deja llena de satisfacción en las formas en las que se puede llegar a buscar soluciones ante tales situaciones mediante una investigación.